Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero saber si se escucha bien atrás. ¿Sí? Perfecto. Bien. El tema que nos toca hablar es sobre el significado de la vida, y lo que vamos a hacer, voy a dar el tema, después si hay preguntas, yo no sé si nos va a dar el tiempo para las preguntas, pero si no nos da, yo me quedo y podemos contestar las preguntas en forma personal, individual, ¿ok? Porque no quiero que se vayan con dudas acerca del tema que vamos a hablar. Bueno, cuando hablamos del significado, la palabra significado está muy relacionada con el fin, con el propósito de la vida. Y el fin no lo podemos divorciar de lo que es el comienzo, de lo que es el principio. Es decir, que el significado de la vida está relacionado con el principio, cómo comenzó todo. Si nosotros creemos que somos frutos de la casualidad, un accidente de la naturaleza, es difícil hablar del significado de la vida, del propósito de la vida, porque los accidentes no tienen propósito. Uno no dice dos autos chocaron con el propósito dice dos autos chocaron, fue un accidente. No hay propósito en eso. Entonces, lo primero que quiero decir es que el fin, el propósito, está relacionado con lo que es el principio. Históricamente, en el Imperio Romano, la vida tenía poco valor. Fue cambiando este significado de la vida a través de la historia. En el Coliseo Romano, por ejemplo, los gladiadores que se enfrentaban decían: los que van a morir te saludan. Era un canto a la muerte. El valor de la vida no era muy alto. Cuando una persona se sentía frustrada o se sentía derrotada, entonces tenían un dicho entre los romanos que era: córtate las venas, y se cortaban las venas y se suicidaban. Esto estaba tenía mucho que ver también con la práctica del Coliseo Romano, los gladiadores que se enfrentaban unos a otros, y el vencedor colocaba la espada en el cuello del vencido y preguntaba al César de Roma: ¿quiere que viva? ¿Quiere que muera? El César le preguntaba al pueblo, y el pueblo tenía una manera de decir que viva o que muera. Generalmente el dedito siempre iba para abajo, porque en el concepto romano el mundo tenía que ser de los fuertes, y a los débiles había que ayudarles a morir. Tenía mucho que ver con el concepto de dignidad que había en el Imperio Romano. Ellos usaban la palabra dignitas, y dignitas significaba básicamente un estatus social, es decir, tenía dignitas, no era cualquier persona que tenía la dignitas solamente lo tenían primero los hombres, las mujeres no tenían dignitas, disculpen, pero no la tenían, y además solamente la tenían los hombres libres, no los esclavos, y dentro de los hombres libres, aquellos que pertenecían a la orden de caballería, los que pertenecían al Senado, y también que tenían un sistema moral intachable. Es decir, la dignitas se podía perder, se podía aumentar, se podía rebajar. Este concepto del poco valor de la vida se manifestó, por ejemplo, en la muerte de los últimos 50 emperadores. 37 murieron asesinados o se quitaron la vida, se suicidaron. ¿Por qué? Porque la vida tenía realmente poco valor. Entonces, este tipo de filosofía se llamaba estoicismo. El mundo era de los fuertes y a los débiles había que ayudarlos a morir. El concepto, en cambio, posterior que trae el cristianismo acerca de las dignitas, que lo traducimos como dignidad, no estaba basado en un estatus social o en cumplir ciertos requisitos. Las personas tenían dignidad por el solo hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces el concepto era: toda persona tiene dignidad. Un niño que nace con síndrome de Down tiene dignidad porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Una mujer tiene dignidad porque fue creada también a imagen y semejanza de Dios. Una persona que está en la cárcel por haber asesinado 20 personas, ¿tendrá dignidad? También tiene dignidad. Porque no se trata de un estatus social, sino sencillamente se trata de un concepto que, por el solo hecho de haber
nacido, de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, entonces esta persona tiene dignidad. De allí, de este concepto de dignidad, se produce la abolición de la esclavitud. Porque si todos nacemos iguales, entonces no tiene por qué haber, como Aristóteles decía, que había hombres nacidos para mandar y hombres nacidos para obedecer. Esto no tenía razón de ser. ¿Por qué? Porque todos nacemos iguales. Esto produjo la dignificación de la mujer, porque si nuevamente hombre y mujer nacen iguales, no tiene por qué haber que el hombre es superior a la mujer. Los cristianos fueron los que crean las primeras escuelas para mujeres en el siglo VI, porque si hombre y mujer son iguales, por lo tanto, esto significa que también tienen derecho a ser educadas. Produjo un cambio de leyes. En el Imperio Romano, los niños que nacían débiles y deformes, así se los llamaba en aquel tiempo, deformes, había todo un código que los condenaba a muerte o se los dejaba abandonados. Ustedes recordarán en la leyenda de la fundación de Roma, de Rómulo y Remo, que eran dos niños abandonados, amamantados por una loba. Es cierto, era una leyenda, pero una práctica común, tanto el asesinato de los niños como el abandono de los niños. A partir del concepto de dignidad cristiano, esta situación comienza a cambiar y se concreta en el año 374 con el emperador Valentiniano, que va a disponer que ningún niño, cualquiera fuera su condición, aunque haya nacido débil, aunque haya nacido con un síndrome, aunque haya nacido sordo, que ningún niño va a ser asesinado, y esta legislación del Imperio Romano pasa a todas las legislaciones del mundo hasta hoy por este nuevo concepto de dignidad. Las consecuencias del Imperio Romano es que al cambiar su concepto de dignidad, la tasa de suicidios se reduce, porque ahora la vida no le pertenece a la persona, sino la vida le pertenece a Dios. También en el año 395 se eliminan los juegos de gladiadores, donde, como les dije, miles de gladiadores fueron asesinados. Fue una institución que duró 7 siglos, y en este año 395, por esta influencia, por este nuevo concepto de dignidad, es abolido. Ya no era aceptable que personas se enfrentaran y se mataran entre sí. Este concepto de dignidad también va a dar origen a los hospitales como institución. El primer hospital es creado por Basilio en el año 369 y tiene como objetivo preservar la vida, porque ahora la vida sí tiene valor. El concepto de dignidad hace que la vida tenga valor. Este concepto de dignidad cristiano es el que va a dar origen también al concepto de derechos humanos. ¿Por qué tenemos derechos como humanos? Porque todos como humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Va a dar lugar al concepto del valor de los niños, al valor del concepto de las mujeres. ¿Por qué la vida es tan importante? Porque la vida tiene propósito. Y como dije anteriormente, ese propósito está relacionado con el principio. El principio de cómo comienza todo, quién te da la vida, es el que da propósito. En una concepción humanista atea es difícil esto, pensar. Cuando uno piensa que todo fue por casualidad, que todo fue accidente, entonces es difícil encontrarle ese propósito a la vida. Veamos un poquito lo que decía Kierkegaard sobre esto, que era un existencialista cristiano. Él decía que la vida sin Dios, sin ese propósito que Dios da, es una vida que nos lleva a la desesperación. Camus le respondía: no podemos vivir de ilusiones, hay que ver la realidad. Si nosotros tenemos que decir que la vida es desesperación, prefiero decir que la vida es desesperación. El propósito de la vida es la desesperación. Y Camus decía también que el único o el tema filosófico relevante era el tema del suicidio. Es decir, Camus entendía que la vida no tenía ningún propósito. Vamos a ver esta primera, lo que dice Camus allí. Él decía que el único tema filosófico relevante era el suicidio. Decía así: morir voluntariamente supone que he reconocido, aunque sea instintivamente,
el carácter irrisorio de esa costumbre, la ausencia de toda razón profunda para vivir, el carácter insensato de esa agitación cotidiana y la inutilidad del sufrimiento. Quizás algunas personas que están acá piensan, ¿por qué estoy sufriendo? Bueno, si no hay ningún propósito para la vida, entonces cualquier tipo de sufrimiento o agitación cotidiana es completamente inútil. Es interesante también lo que decía Nietzsche con respecto a esto. Él decía, por casualidad, es la nobleza más vieja del mundo. Es decir, aquí él está estableciendo cuál es el principio de todas las cosas, la casualidad. Yo se la he devuelto a todas las cosas, cuando he dicho que por encima de ellas ninguna voluntad eterna quería. Es decir, no hay una voluntad eterna, sino todo depende de la casualidad. Y si todo depende de la casualidad, vamos a la siguiente, el propósito de la vida es este: vivir de manera que no haya razón para vivir, es en lo sucesivo la razón de la vida. En otras palabras, no hay ningún objetivo en tratar de colocarle un propósito a la vida. Y sigue diciendo, ¿a qué el espíritu público? ¿A qué colaborar? ¿A qué tener confianza? ¿A qué ocuparse en el bien general y fomentarlo? Tentaciones, desviaciones del camino recto. En otras palabras, ¿para qué colaborar? ¿Para qué tener confianza? ¿Para qué hablar del bien general? ¿Para qué fomentarlo? La vida no tiene propósito. Ahora, quiero decirle que esta posición de Nietzsche y de Camus es bien coherente. Yo no la comparto, pero es coherente en el sentido que si todo es casualidad, como dice Nietzsche que le atribuye a todas las cosas, entonces no hay razón para vivir. No hay un propósito real. Bueno, veamos un poquito también lo que decía Woody Allen. Woody Allen es mucho más contemporáneo, todos sabemos que es un cineasta, es ateo también, y él dice lo siguiente: al abandonar las respuestas religiosas, al ser humano se lo ha dejado con abandono, soledad y un vacío que raya en la locura. Lo fundamental detrás de toda motivación y detrás de toda actividad es la lucha constante contra la aniquilación y contra la muerte. El terror de estas lo deja a uno completamente estupefacto y hace que lo que uno ha logrado sea completamente sin sentido. La vida se divide entre lo horrible y lo miserable. Es interesante porque él dice, la vida se divide entre lo horrible y lo miserable, pero así hay que vivirla. Hace poco tiempo le dieron un premio a Woody Allen y él volvió a repetir este concepto. Al haber dejado el sentido de eternidad, este premio me causa tanto placer como una colonstopía. Y me parece que la colonstopía no debe ser muy placentera. Y esto es lo que le causaba. Pero él es coherente con el pensamiento. A ver si tenemos alguno más. Sí. Este señor, Harold John Blackman, decía, también humanista, ateo, decía, según lo que el humanismo da por sentado, la vida no conduce a nada. Y cualquier pretensión al contrario es puro engaño. Es decir, te está diciendo, la vida no conduce a nada, y si alguien pretende que conduce algo, es puro engaño, partiendo de que todo, su principio es la casualidad. Si hay un puente sobre un barranco que se extiende hasta la mitad y termina en el aire, imagínense un puente que va a unir dos partes, digamos, ¿no es cierto?, un lado y el otro, pero termina en la mitad del abismo. Si el puente está abarrotado por seres humanos que pugnan por avanzar, estos caerán unos tras otros hacia el abismo. Es decir, llega solamente hasta la mitad, porque no hay fin, no hay propósito. El puente no conduce a ninguna parte. ¿Estamos en este? El siguiente. El puente no conduce a ninguna parte, y quienes tratan de avanzar para alcanzarlo no llegan a ningún lado. No importa a dónde piensan que van, ni qué preparación para el viaje pueden haber hecho, ni de cuánto puedan estar disfrutando. La objeción meramente señalada en forma objetiva es que tal situación es un modelo de algo inútil y sin sentido. Entonces, lo que estos hombres
nos están diciendo en forma coherente, partiendo de que el principio es la casualidad, nos están diciendo que no hay propósito. Camus nos habla de la desesperación. En uno de sus libros, El mito de Sísifo, él nos habla de un hombre condenado por los dioses, por algo que había hecho mal. Los dioses lo condenan a tomar una roca y llevarlo hasta la cima de una montaña, y la sanción que le dieron es que cuando él llegaba a la cima de la montaña con la roca, los dioses se la tiraban abajo. Entonces volvía a levantar la roca y los dioses volvían a tirársela. ¿Sabe por cuánto tiempo? Por la eternidad. ¿Ya? Es decir, no había aparentemente ningún propósito. Pero Camus dice, en realidad había, aunque no hay ningún propósito, por lo menos tiene un sentido este. La piedra, al subirla hasta la cima, y los dioses la tiran, Camus decía que tenemos que imaginarnos a Sísifo feliz haciendo esto. No me puedo imaginar a una persona que levanta una piedra por la eternidad, se la tira, la vuelve a levantar, pero él dice, hay que imaginárselo a Sísifo feliz, porque en un mundo absurdo, como él lo definía, lo único que te da algo de sentido es un sentido de obstinación y rebelión hacia esa realidad, hacia lo que esos dioses dijeron. Es decir, es lo que te da algún tipo de experiencia vital, como decía Jaspers. Es algo parecido a aquella persona que le mataron a un familiar y coloca como único sentido de su vida un deseo de vengarse. No es un propósito real, pero tiene un tipo de experiencia, de sentimiento, y actúa en función de eso y también para eso. Por eso, Camus calificaba al hombre como un absurdo y lo definía como el único tema relevante. Bueno, muchos de estos hombres fueron coherentes y llevaron su pensamiento hasta el final. La mayoría de la gente no lleva este pensamiento hasta el final, porque si lleváramos este pensamiento hasta el final, muchos de nosotros estaríamos muertos, porque la vida no tiene propósito. Entonces, ¿para qué la vivimos? La vida es desesperación. Pero la gran mayoría no hace esto, no se pregunta esto, creyendo que lo que hace tiene algún tipo de utilidad. Es interesante, el pintor Paul Gauguin hizo un cuadro y colocó en el pie del cuadro de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Y su respuesta era, venimos de ningún lado, somos nada y vamos a ningún lado. Y obviamente, enseguida que terminó el cuadro, quiso suicidarse. Afortunadamente no lo logró, pero sí fue su propósito, porque llegó a una conclusión muy lógica. Si todo es por casualidad, entonces, ¿para qué voy a vivir? Huxley propuso otra respuesta. Reconoció que las personas que son creyentes son más felices que las que no lo son. Entonces dijo, sugiero que cada persona, sabiendo que Dios no existe, viva como si Él existiera, para que de esa manera se sienta feliz. Así que por los próximos 50 años usted tendrá que saber, Dios no existe, pero voy a pensar que existe porque así soy más feliz, y por los próximos 50 años logrará algún tipo de felicidad que no lograría pensando de la otra manera. Yo creo que esta es una especie de esquizofrenia espiritual. ¿Ya? Pienso que sí, pero en realidad que no, pero voy a decir que sí. Otros ateos como Spencer, que era muy coherente, también dijo que el ser humano, eso eres tú, eso soy yo, es el simple cálculo de probabilidades. María, Roberto, simple cálculo de probabilidades. Bertrand Russell decía, el ser humano es un paquete de cargas electromagnéticas, sin ningún destino ni propósito. El alemán, ateo también Feuerbach, decía, somos lo que comemos. Es decir, está bien que es importante lo que comemos, pero no eres el pastel de choclo que te comiste o te vas a comer hoy solamente. Y así, el problema es que comienza a reducirse al ser humano a su mínima expresión. ¿Ya? Freud decía es el instinto sexual. Claro que el sexo es muy importante en el ser humano, pero reducir el ser humano solamente a uno de los elementos, ya sea sexo, cargas electromagnéticas o lo que comemos, es simplificarlo en demasía. Vuelvo a decir, la mayor
cantidad de gente no llega hasta el final en su razonamiento, porque si no, muchos de nosotros no encontraríamos ningún tipo de propósito. Pero está en el inconsciente. Y entonces cuando viene una crisis, puede venir también un desenlace fatal. Podemos no haber leído ninguno de estos autores, pero está en el mundo de hoy, en la sociedad, que no hay propósito. Y el propósito uno lo tiene que inventar. Y cuidado, porque estoy hablando a creyentes y no creyentes. Porque un creyente puede ser un ateo en la práctica. ¿Me explico? Porque no tiene ningún propósito ni entiende su identidad, de dónde viene. No importa si eres católico, evangélico, lo que sea, pero Dios no forma parte de la vida cotidiana. Para algunos es solamente un concepto. Para otros podría ser una cantidad de ritos, una cantidad de, digamos, de costumbres, de rutinas. Para otros una tradición y para otros una idea. Algo tiene que haber. Que haber algo hay, pero no tiene ninguna influencia en la vida diaria. Entonces, volvemos a la afirmación, que toda la verdad y todo el significado de una vida está relacionada con el principio, con lo que tú definas quién es el principio o qué es el principio. Porque el principio es el que define tu identidad. Es aquello que te hace tú y solamente tú y no otra persona. Es aquello que te hace ser un ser diferente a los demás. Bueno, define tu singularidad. Ahora quiero hablarles de nuestra identidad, porque cuando perdemos el sentido de la vida, muchas veces es producto de perder el sentido de identidad. Por eso siempre lo estoy conectando con esto del principio. Cuando no estamos conectados con ese principio, nuestra identidad y el propósito de la vida comienza a basarse en cosas superficiales. Nuestros logros, nuestras metas, ser exitosos, en cómo nos sentimos, en circunstancias que nos rodean, en vivir para el placer, en comprar, y nos convertimos en consumidores crónicos, o en cualquier otra finalidad que nosotros encontremos. Ahora el problema es, ¿y cuando el éxito no llega? O el éxito se acaba, o no tenemos para comprar, o cualquier otra expectativa que tenemos, entonces, ¿a dónde vamos? Aún cuando fracasamos en algún examen. ¿Eso es el significado de nuestra vida? Ahí termina nuestra vida, aun cuando algunos de nuestros sueños no se cumplen. Ahí termina la vida. Ahí termina el significado, o hay un significado mayor que te lleva a sobrellevar aún el fracaso. Y como estoy hablando mayormente a jóvenes, quiero decir lo siguiente. En el éxito uno no aprende nada. El éxito sirve para animarte. Donde uno aprende más es en el fracaso. Es así. Es donde tú tienes que replantearte que lo que estás haciendo, si tiene el sentido y el significado real. Si lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien o lo tienes que cambiar. El éxito sirve también para animarte, pero no es el fin de la vida. Hablaremos en un minuto de ese fin. Entonces, cuando esto falla, nos puede llevar a lo mismo que vivieron los romanos. No encontramos un sentido a la vida. Perdemos conexión con ese principio, con esa identidad. Perdemos conexión con nuestra identidad. Si el principio de todo eres tú mismo, entonces la solución sería conectarte contigo mismo. El problema es que nos da garantía que nos podemos conectar con nosotros mismos. Eso significaría tener un conocimiento total. En cambio, si el principio es un creador, solo encuentras tu identidad conectándote con él. Es decir, que la solución está fuera de nosotros, aunque nosotros somos partícipes de esa solución. ¿Cuál es el propósito de la vida? El que determina el principio, ¿no? Si hay un creador, él es el que da propósito a su creación. Una obra musical
el contenido se la da el compositor. A un jugador de fútbol, la ubicación en el campo se la da su entrenador. A un músico, el director de orquesta es quien le da la ubicación. Se trata de ubicación. ¿Dónde nos ubicamos? Entonces, ¿qué nos dice este principio? Este Dios, ¿qué nos dice sobre el propósito de la vida? Algunos dicen que el propósito de la vida es buscar la felicidad. El problema es cuando uno más la busca, parece que se escapa más. ¿Ya? Yo quisiera sugerirles propósito de la vida. Vivir para amar. Vivir para amar. Ahora, amar es un término muy amplio, ¿no? Es un término romántico, es un término erótico, es un término, el amor de amigos, el amor filia que decían los griegos. Pero quisiera darles una definición por si les llega a servir esto. Amar es buscar el bienestar máximo de todos, pero en su orden correcto. Amar es buscar el bienestar máximo de todos, pero en su orden correcto. ¿Y qué es ese orden establecido por ese principio, por ese creador? Es así: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, amarse a sí mismo está bien, está muy bien, pero en el orden correcto. Es primero Dios y luego el prójimo yo, porque lo amo como a mí mismo. ¿Y qué es amar? Buscar el bienestar máximo de ese Dios y de esa persona. El orden es muy importante, porque si yo me amo a mí mismo por encima de mi prójimo y por encima de Dios, caigo en algo que se llama egoísmo. Es decir, ismo significa centro. El ego se convierte en el centro. Y creo que estamos viviendo en sociedades cada vez más individualistas, donde el ego es el centro. Por eso el orden es muy importante. Si amáramos a los gatitos, que es lindo amar a los gatitos, y asesináramos a las personas, no podríamos decir que somos gente de amor. ¿Me explico? Porque hay un orden que debe ser respetado. Amamos a los gatitos, está muy bien, pero tenemos que amar a las personas. ¿Ya? Entonces, es el orden correcto, buscar el bienestar máximo de todos en su orden correcto. Gran parte de la vida, del problema que tenemos hoy, es centrarnos en nosotros mismos. Yo trabajo con jóvenes hace 40 años. Después les voy a contar un poquito más de esto. Pero es centrarnos en nosotros mismos, en vivir para mí y conmigo. Y los demás existen en cuanto es conveniente para mí. Tenemos 500 amigos en Facebook, pero ahora los cubos no tenemos muchos. Entonces, buscar mi propia felicidad, y cuando más la busco, más se me escapa. Porque hay que amar a Dios primero. ¿Y por qué hay que amar a Dios primero? Porque hay que buscar el bienestar máximo de Dios primero. ¿No será este Dios que nos dice es un Dios egoísta que nos está diciendo ámenme a mí primero? ¿Y quién lo dijo él? Dios. Es como si dijera ámenme a mí primero. ¿Quién lo dice? Yo. Sería muy subjetivo y egoísta. Pero en el caso, ¿por qué tenemos que buscar esta conexión primero? Por una razón. Si hay este Dios, no solamente Él crea, sino que hay una cantidad de leyes en el universo, a través del cual Él gobierna el universo. Es decir, no es solamente un creador, es también el único capaz de gobernar el universo. Tanto Stephen Hawking como Albert Einstein reconocen lo ordenado de este universo, aunque con diferentes conclusiones, pero reconocen el orden que hay. Reconocen que existen estas leyes en el universo, y estas leyes nos hablan de orden y gobierno. Dios es el que controla y gobierna el universo, no solamente el que lo creó. Yo viajo bastante en avión. Y entonces hay veces tenemos en los aviones algo que se llama turbulencia. ¿La han experimentado los que viajan en aviones? El avión se empieza a mover un poquito, se mueve un poquito más, la gente empieza a ponerse intranquila, pero es normal en los vuelos. Claro que si te toma una turbulencia muy grande, yo la viví una sola vez, donde el avión no hacía así, el avión hacía así, y por 40 minutos. Fue después de cruzar la cordillera, no era en la cordillera misma. Y el asunto es que la gente empezó a inquietarse
el avión se movía de tal manera que la azafata iba en el piso agarrada del asiento, no podía ni pararse. La gente empezó a gritar, empezó a desesperarse. Y era una situación bastante difícil. Ahora imagínense que todos nosotros viajamos en ese avión, ¿ok? Y empieza a ocurrir esto. Y a 4 de los que están acá les da un problema al corazón. Pero, para complicarlo un poquito más, además de los 4, le da un problema al corazón al único piloto del avión. Viajamos todos nosotros ahí, ¿está bien? Pero para complicarlo un poquito más, hay medicina para uno solo. ¿A quién se la damos? Les escucho. Al piloto. ¿Por qué le damos la medicina al piloto? Porque él, si le pasa algo a él, todos nosotros morimos. Él es el ser más importante de ese avión, objetivamente. Ahora le vamos a dar la medicina a él y él dice, no, señores pasajeros, yo soy un hombre muy altruista y creo que la medicina debieran dársela a la señora que está en la 104K. ¿Qué decimos nosotros? No, usted se toma la medicina. No, pero yo soy un hombre austero, soy un hombre altruista, no tengo ningún egoísmo, no me importa morir. A usted no le importará, pero a nosotros sí. Abra la boca. Porque él es el ser objetivamente más importante, no es egoísta. Si hubiera habido otro que puede controlar el universo, Dios hubiera dicho, adórenlo a Él primero, busquen el bienestar máximo de Él, ámenlo a Él por sobre todas las cosas, pero no había otro. Él es el único capaz, no solamente de crear, sino de gobernar este universo. Entonces, por eso Él está primero. Es el orden correcto. Y quería mencionarles esto. Yo trabajo, como les decía, 40 años con jóvenes. Voy terminando. Muchos de estos jóvenes con los que trabajé querían suicidarse. Hoy tienen una vida plena. No quieren suicidarse más. Están estudiando, se casaron, en fin. Entendieron su identidad. También entendieron su prioridad. Supieron que eran amados. Porque aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, hay un Dios que te ama, que es principio de todo. Y aprendí lo siguiente. Dios tiene muchos nombres, pero uno de los nombres es papá, padre. Por eso en el Padre Nuestro decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo hemos repetido cientos de veces y no sabemos ni siquiera qué significa, lo que es un padre. Entonces, este concepto de Dios como Padre tiene mucho que ver con nuestra relación con nuestros padres. Es decir, muchas veces nuestro concepto de Dios está distorsionado por el concepto que tenemos de personas que han estado en la autoridad y especialmente de nuestros padres. Entonces, hoy quiero invitarles que en una reflexión que puedan hacer, aquellos que han tenido este tipo de problemas con sus padres, pero en especial con su papá, en especial con el papá, incluyo a los dos, papá y mamá, hoy tomen la decisión de perdonar. Porque esto es parte de encontrar tu identidad. Muchas veces nosotros en nuestros cursos, en nuestros tiempos de consejería, hablamos con los jóvenes y nos damos cuenta que gran parte de la pérdida de identidad está justamente en el principio. Y parte del principio es la familia. Y allí se han desarrollado traumas complejos, heridas, que si no le damos solución a través del perdón, entonces eso produce un dolor tan intenso, hay veces sublimado, hay veces acallado, pero está allí y que afecta nuestra personalidad.
Por eso el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Significa la importancia que tendremos que darle al área del perdón. Y digo especialmente con el papá, pero también con la mamá, porque Dios se presenta como esto, como papá y mamá. Y por lo tanto, cuando nuestra relación con nuestros padres ha estado distorsionada, entonces esto afecta también nuestra relación con Dios. Y quiero decir lo siguiente. Cuando yo hablo de Dios, no estoy hablando de religión. No estoy identificándolo con ninguna institución. No estoy identificándolo con ningún tipo de ritos y de cuestiones de dogmas y cosas así. Estoy hablando de una persona real, una persona que quiere comunicarse con nosotros y colocar su identidad en nosotros, que es la única que vale si Él es el principio. Porque el principio es el que determina nuestra identidad. Entonces quiero animarles también a perdonar a los padres. Y por último, para terminar, voy a terminar como al principio. El significado e identidad está relacionado con el principio. No les hablo de lo que entendemos como religión, aunque la verdadera religión significa religarse con Dios. Y quiero invitarles a esto. Y si alguno de ustedes está pasando por una situación difícil, una situación donde se está preguntando, ¿tiene propósito, significado la vida? Quiero animar a religarse con Dios. Principio que te da identidad y que te da significado. Acá hay personas también que les pueden orientar, yo mismo voy a quedar después. Y por supuesto que este es un camino, es un proceso. Y no es difícil encontrar este camino para los que están en la búsqueda. Si estás en esta situación particular, si has pensado en el suicidio, si te sientes tan frustrado que no encuentras propósito a la vida, quiero mencionarte esto. Hay esperanza para ti. Hay esperanza. Conéctate con lo que te da identidad, que es ese principio que es Dios. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí. Y como tenemos unos minutitos, si ustedes quieren, quieren hacer alguna pregunta, muy bien, y después podemos terminar y voy a quedar aquí un tiempito más por si hay alguna pregunta más personal. Pero si hay una pregunta que nos puede servir, por favor, sientan libres de hacerlo. Sí, por favor. ¿Habrá algún otro micrófono? No hay. Muy bien. ¿Está bien si te pido hablar bien fuerte? ¿Me escucha así? Sí, yo lo escucho perfecto. ¿Cómo respondería a aquellas personas de corte más bien naturalista? Dicen que el significado de la vida sería algo así como la sobrevivencia, vivir lo más posible, ante, digamos, la incertidumbre de lo que viene después. ¿Por qué elegir la fe? Creo que estamos hablando de fe, de Dios. Creo que no mencionar ninguna deidad en específico, ya digamos Dios, y ante esa postura. La pregunta mía sería, ¿sobrevivencia para qué? Porque la sobrevivencia no es un fin en sí mismo. Sería prolongar la vivencia o la vida, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, eso me da la impresión que no respondería a la pregunta del para qué, el propósito. Sería solamente para sobrevivir. La pregunta es sobrevivir para qué. Sería la extensión de una existencia, pero todavía sin propósito. Así creo que les contestaría. Muy bien, ¿otra pregunta? Sí, bien fuerte, sí. Ya, con respecto a la eutanasia que hoy en día se ha aceptado y en Chile, hay lugares en Estados Unidos que ha aceptado
Entonces, se supone que hay gente, como usted dice, que no tiene identidad en este caso, o sea, no hay fe, no hay esperanza, porque están en una situación súper compleja. Entonces, ¿cómo se podría presentar uno ante estas personas? Porque, claro, nosotros sabemos que Dios no es una religión, es una relación con Él. Pero creo que la pregunta sería, ¿quién es el dueño de la vida? Si yo soy el dueño de la vida, entonces yo puedo decidir sobre mi propia vida. Si hay un creador de la vida, un fabricante de vida, un fabricante de mi vida, la respuesta sería obvia en el sentido que Él es el que tiene que disponer cuándo se termine esa vida. Lo que pasa es que hoy tenemos un problema en una sociedad postmodernista, el sufrimiento, como decía uno de estos autores, que es completamente inútil, ¿ya? No hay ningún propósito, porque la vida no tiene sentido. Entonces, ¿por qué sufrir? Mejor vivirla nomás y nada más. Entonces, en este sentido, la pregunta es, ¿quién es el dueño? Él es el que dispone cuando empieza y cuando termina. Muy bien. ¿Otra pregunta? A la una. ¿Sí? Sí, tú hablas de este Dios que nos ama, que nos da propósito, pero hay algunas personas que han tenido malas experiencias con la religión o con el cristiano, con personas que quizás no nos han tratado bien. Su concepto de Dios es al tiro acordarse de esas personas que en algún momento nos trataron con odio, con discriminación. Entonces, ¿qué diferencia se puede hacer entre Dios que hablas tú y lo que me han tratado en la sociedad? Bueno, yo creo que es interesante que a veces identificamos, especialmente en este tiempo donde tenemos tantos problemas de pedofilia en el ambiente eclesiástico, identificamos a Dios con la religión o con la institución. Y no me estoy refiriendo solamente a la institución católica, puede ser a cualquier institución. El asunto es que Dios trasciende instituciones. Ahora, no quiero decir, para aquellos que son católicos y evangélicos que están acá, que la institución sea negativa. Puede ser un instrumento de acercamiento a Dios, pero también puede ser un instrumento de alejamiento de Dios. Es decir, la institución en sí misma no es sinónimo de Dios. Y esto lo quiero dejar bien claro porque estamos hablando de algo mucho mayor que una institución o que una religión. Estamos hablando de una relación con Dios. Así que podría ser que personas están fuera de una institución, pero que tienen identidad en Dios, tienen una relación con Dios, porque no es sinónimo. Y el gran problema es que siempre que pensamos en Dios, la mente se nos va a institución, a religión, y entonces ahí nos confunde, ¿ya? Por eso quiero aclarar, son cosas no necesariamente iguales, son distintas. Y la historia lo ha comprobado. Instituciones que han servido para acercar a Dios e instituciones que han alejado de Dios. Tenemos el caso del siglo XVI, donde los papas eran renacentistas, es decir, prácticamente ni creían en Dios, aunque eran papas. Creían más bien en todo lo que era la filosofía griega, por eso se las llamaba papas renacentistas. Y fue un periodo de 100 años, ¿ya?, de mucha oscuridad. Y hay otros periodos de la historia. Y no solamente con esta institución, también con otras, ¿ya? Okay. Espero haber contestado. Muy bien, ¿sí? Me pareció muy interesante la información que tú hiciste cuando indicaste que para poder ir al principio, ¿ya?, y reconciliarse con el origen, ¿ya?, había que perdonar. Sí. El punto es, si nosotros tomamos ese camino, primero tenemos que hacer lo que es perdonar. ¿Qué es perdonar? O sea, así como tal vez si me gusta la física, tal vez voy a entender a Newton, a Einstein y a otros y a muchos más. Si me gusta la economía, voy a Hayek, ¿ya? Voy a leer seguramente a Marx también. Pero si quiero perdonar, ¿ya?, y quiero empezar a sondear esos caminos, si realmente tienen alguna utilidad o son, me permiten a mí reconciliarme y ir a ese origen.
¿A quién voy? ¿Cuál va a ser mi modo? Porque muchas veces uno escucha esos discursos de perdón que las mismas instituciones suelen hacer, ¿ya? Pero uno desconfía de esos discursos porque encuentra que hay ese tipo de hipocresía. Entonces, ¿a quién podemos ir para iniciar ese camino? Muy bien. Ante esa desconfianza que planteas y que otras personas pueden tener, no quiero ser autorreferente, pero les voy a decir lo que me pasó a mí. Y creo que en alguna manera ayuda. Yo fui una persona abandonada por mi padre en mi juventud, y quizás otros han estado pasando esa situación. Y había cosechado un tipo de rencor, pero no rencor de venganza, porque hay un rencor que es activo, que es la venganza, y hay un rencor pasivo, que es la amargura. El rencor activo te lleva a querer vengarte. Él me hizo una, yo le hago dos. El rencor pasivo te lleva a guardar silencio y amargarte. Lo que a mí me pasó fue que en esta relación con Dios, en un momento de tiempo de meditación y de oración, tuve como, no sé cómo decir, una claridad de la importancia, no me lo dijo nadie, de la importancia de perdonar a mi papá. Pero mi papá no estaba ahí. Entonces me vino como sentarlo en una silla, aunque él estaba ausente, y comencé a decir: papá, por haber abandonado a mamá, por haber yo tenido que dejar de estudiar, fui diciendo cosa por cosa. Lo estoy haciendo lo más práctico para ilustrarlo. Y fui diciendo cosa por cosa: te perdono, te perdono, te perdono. Cuando él volvió 15 años después a pedirme perdón, yo ya lo había perdonado completamente en mi corazón. No tenía ninguna amargura hacia él. La relación se restableció. Él murió en paz. Porque el perdón tiene un efecto liberador para el que hizo, el que produjo el problema, pero también para el que perdona. Tiene un efecto liberador. Cuando uno no perdona, comienza a producir bloqueos dentro de sí mismo. Comienza a levantar paredes. Le cuesta la comunicación con otros. Le cuesta las amistades profundas. Todo lo ve a través de sus heridas. Le es difícil confiar. Entonces estos son síntomas. Y se produce una tremenda amargura, un dolor profundo que se manifiesta luego en futuras relaciones. Por ejemplo, en la relación con el pololo, la polola, el esposo, la esposa, con los hijos. Se produce porque tiene consecuencias eso. Por eso es tan importante el perdón. Yo lo hice de esta manera y animo a eso, a centrarse en este Dios que te dice, te revela el corazón y cómo perdonar. Y en mi caso resultó así. Me acuerdo en esa experiencia que algo salió dentro mío, como una cadena, como una liberación. De algo fue completamente liberado. Espero que te ayude lo que estoy diciendo. Gracias. Muy bien, creo que para una pregunta más, si hay uno. Sí, por favor. ¿Puedo hacer un comentario más que una pregunta? Por favor. Bien. Cuando trabajó con Camus, no dijo ninguna mentira. Está todo correcto lo que usted dijo, e incluso lo dejó abierto con el tema del microciclo. Y creo que hay que complementarlo porque también es una alternativa, además de Dios, dentro de lo que habló, que en esto de las ideas peligrosas tendríamos que trabajar. Pues no es tan peligroso el absurdismo. Cuando imaginamos a Sísifo feliz, también hay que imaginarlo sonriendo. Si alguno de ustedes ha escuchado la canción de 31 minutos de Ríe, aunque en la vida siempre vas a fracasar, aunque mañana también estará nublado, ríe. La risa, así como el animal, que al enfrentarse a otro muestra los dientes, el humano al reírse, completamente también muestra los dientes. Es un desafío. Lo que trataba de plantear Camus con su desafío al estado del humano, ante ese absurdismo, es que aunque tengas que estar subiendo la misma roca constantemente, puedes pensar que cada vez vas a tener que subirla más rápido. Cuando uno puede tratar de subirla creativamente,
esa idea no es tan peligrosa, pues si a la persona se le enseña que él mismo puede encontrar un significado dentro de esta vida, y esa es su rebelión. Eso es lo que plantea acá, porque cuando uno lo pensaba, decía, yo voy a hacer esto, porque sí creo que debo hacerlo, esa es tu rebelión y también le das un significado a tu vida. No recuerdo lo que dijiste en 31 minutos. ¿Cuál era? Ríe, ¿por qué? Ríe, la canción se ponía en el peor escenario posible. Sí. Aunque en la vida siempre vas a fracasar, aunque el mañana también va a estar nublado, ríe. Bueno, una cosa es que el mañana esté nublado y reírse de eso. Otra cosa es llevar la piedra hasta el monte por toda la eternidad. Me parece que hay una diferencia en el grado muy, muy diferente. Es decir, yo, no sé, a ustedes, a mí me costaría ver a Sísifo riendo y feliz, a menos que haya ese sentido de obstinación, que tampoco lo hace reír, sino le da algún tipo de experiencia vital. A mí me costaría verlo, porque una cosa es reír ante las circunstancias negativas, eso es diferente. Cuando uno sabe que tiene propósito en la vida, aún circunstancias negativas uno lo puede enfrentar riendo o con optimismo o con fe. Pero otra cosa es cuando no sabes si tienes ningún propósito y todo tu propósito es repetir las cosas por la eternidad. No estaba hablando de un ratito en la vida, ¿me explico? Pero agradezco tu comentario, solo quería mencionar esto. Muy bien, la última, si es que hay. Bien, muchísimas gracias y nos veremos en